Noticentro 1, CMI. Segunda masacre en Bogotá en una semana. Encuentran 3 cuerpos en bolsas ubicadas en Kennedy. Policía y alcaldía señalan al Tren de Aragua por masacre en la capital. Bandas se enfrentan por microtráfico. Masacre en Buga, Valle del Cauca. 3 asesinados. 4 menores de edad denuncian ser víctimas de acoso en colegio de Cali. Con un ramo de flores en su vivienda, amenazan a fiscal en Medellín. Hombre sobrevivió 9 días en el monte tras ser golpeado por un caballo en San Luis, Antioquia. Insólito cobro en Barú. A ecuatorianos les facturaron $600 por 2 mojarras y 4 cervezas. Alerta por casos de escopolamina en Cartagena. 45 denuncias en el año. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En Bogotá se registró una segunda masacre en una semana. 3 cuerpos fueron encontrados en bolsas en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Tanto la policía como la alcaldía señalan al Tren de Aragua por estos hechos. Luisa Fernández, ¿qué detalles se conocen de esta masacre y qué más dicen las autoridades? Buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Lo que dicen las autoridades hasta el momento es que no se tiene una identificación plena de estos cuerpos, pues recordemos que fue en la madrugada de hoy donde fueron encontrados en una carreta de reciclaje en inmediaciones a Corabastos, que recordemos que está ubicada en la localidad de Kennedy. Lo que dicen también las autoridades es que los 3 cuerpos son de sexo masculino y que esto se debe a una disputa por las rentas ilegales en la ciudad. Atribuyen el hecho al Tren de Aragua, quien ya tendría en su atribución más de 19 cuerpos embolsados que han aparecido durante este año en la capital del país. Los cuerpos fueron encontrados con signos de tortura, embolsados y tirados, abandonados en esta carreta de reciclaje que recordemos en horas de la madrugada fue hallada primero. Se pensaba que era o que había riesgo tal vez de un artefacto explosivo. Al hacer la verificación pues se encuentran estos 3 cuerpos y son trasladados a medicina legal para continuar con la investigación e identificación. Ya la Fiscalía tiene la investigación en sus manos sobre este lamentable hecho. Aseguran también las autoridades que estos encuentros, que este hallazgo de los 3 cuerpos no tienen nada que ver con el hallazgo de 4 cuerpos en una camioneta de alta gama que se registró la semana pasada en la autopista norte. Tenemos información por los hechos que han ocurrido, por la investigación de la Fiscalía, por las investigaciones también de la policía, de lugares en donde muy probablemente han ocurrido estos delitos, estos homicidios, en donde ha ocurrido previamente tortura y en donde pues terminan asesinando a sus víctimas. En algún lugar debe ocurrir eso para después posteriormente dejar los cuerpos abandonados en bolsas en alguna zona de Bogotá. También ofrecemos recompensas de hasta 50 millones de pesos por la información que nos permita seguir avanzando y complementando en el marco de la investigación que se viene adelantando. Luisa, pero ¿quién es o quiénes son esta banda delincuencial Tren de Aragua? Pues una banda que es multicrimen y transnacional conformada por venezolanos y que surgió en el entorno urbano en uno de los estados de Venezuela, exactamente en Aragua. Su máximo cabecilla o el jefe de esta banda delincuencial es alias El Niño Guerrero, quien está en este momento en Venezuela. En Bogotá, los líderes de esta banda delincuencial serían alias Alfredito y también alias Capi, quienes fueron capturados en el primer semestre de este año aquí en la capital del país. Otras de las capturas relevantes del Tren Aragua en Bogotá son los 5 personajes que fueron capturados ayer en Bosa, que se les adjudica también pertenecer a esta banda delincuencial. Y también está investigando la Fiscalía General de la Nación si las capturas de 3 personas que transportaban 24 armas de fuego que venían desde norte de Santander, pues también hacen parte de esta banda delincuencial que al parecer estaría ingresando armas desde territorio venezolano hacia Colombia por ese sector del territorio nacional. Y en Bogotá se han implementado varias estrategias, entre esas ya la Policía Metropolitana de Bogotá está en juego con la Interpol para un intercambio de información, pues esta banda delincuencial también tiene influencia en países como Chile. En ese intercambio de información lo que se intenta es determinar quiénes son los jefes de esta banda delincuencial, su ubicación y su modus operandi para dar con su captura.
En Bogotá, las localidades más afectadas por el tren de Aragua son Kennedy, Bosa, Mártires, Ciudad Bolívar y entre otras ubicadas en el sur de Bogotá. Aseguran que entre los crímenes que se les atribuye a esta banda delincuencial están estos múltiples homicidios de los casos de los embolsados, distintos tipos de hurto, por supuesto, y el principal, el narcotráfico, entre algunas extorsiones que también se realizan. A las 12 del mediodía tendremos más detalles sobre esta nueva masacre en la capital del país y sobre el modus operandi de la banda delincuencial Tren de Aragua, que es el mayor reto para las autoridades actualmente. Así es, Luisa, muchas gracias. Y una noche violenta se vivió en Buga, Valle del Cauca, con la masacre de 3 personas y un ataque con arma de fuego, minutos después del múltiple crimen en otro sector del municipio que dejó 2 heridos. Sebastián, buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. En Buga, Valle del Cauca, según las autoridades, las víctimas corresponden a Fernando Leal Martínez, de 45 años, Gustavo, de 35 y Beatriz Amanda Giraldo, de 57 años de edad. En esta nueva masacre, que es la 8ª que se presenta en el Valle del Cauca, también resultó una persona herida que en estos momentos se encuentra en un centro asistencial. Minutos después, en un restaurante cerca de esta zona, también sujetos armados dispararon contra una pareja que permanecía en este lugar, los cuales fueron remitidos de manera urgente al Hospital San José de Buga, donde están en delicado estado de salud. Hacia las 3 de la tarde comenzará un consejo extraordinario de seguridad para determinar cuáles son las causas de estos múltiples ataques con arma de fuego que se están presentando en el centro del departamento. En otras noticias, nuevamente un escándalo de presunto acoso sexual sacude a las instituciones educativas en la capital del Valle del Cauca. Esta vez estamos hablando de la institución educativa superior Santiago de Cali, donde algunas estudiantes han denunciado este presunto delito por parte de 4 de sus docentes. Les dicen comentarios inadecuados, al parecer algunos tocamientos, y la Secretaría de Educación ya ha respondido, dijo que tiene conocimiento de esta gravísima situación que se está presentando y trasladará de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación estos casos para que sean investigados y un debido proceso. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también aseguró que estos deberán ser acompañados por parte de las Secretarías de Bienestar Social, la Ruta de la Mujer y de Educación para que interpongan las denuncias respectivas. A esta hora nos acompaña Steven Candamil, él es uno de los representantes del Consejo de Padres. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Ustedes qué le están pidiendo a las autoridades, a la Secretaría de Educación, don Steven? Estamos pidiendo de que envíen entes de control como psicólogos, como de una veeduría a este colegio, porque las acusaciones con nombre propio a los profesores ya están en manos de la Fiscalía, donde la institución no los ha apartado hasta el momento, los tiene dentro de la institución, y pues mi preocupación es los muchachos que han denunciado a estos profesores con nombre propio están compartiendo en este momento las aulas con los agresores. Entonces le pido a la Secretaría de Educación de que sean apartados totalmente, enviados a un descanso, a sus casas, mientras se define la situación legal de ellos, para que no estén dentro de la institución y los muchachos no se sientan presionados por ellos, por la presencia de ellos dentro de la institución. Don Steven, muchísimas gracias. Preliminarmente serían 4 las estudiantes que estarían denunciando este presunto acoso sexual, sin embargo podrían ser más debido a la gravedad de la situación. Nosotros estaremos muy atentos y haciéndole seguimiento a estos casos que se vienen presentando en los colegios de Cali. Es por ahora la información. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Así es, Sebastián, muchas gracias. Y con sufragio amenazaron a investigador del CTI en Bello, Antioquia. Cerca a su vehículo detonaron un fuego pirotécnico y le dejaron un ramo de flores que contiene amenazas de muerte. Hernán Muñoz, buenos días. ¿Quién es el fiscal? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo a esta hora de la mañana en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Medellín y aquí en la antigua estación del ferrocarril en el centro administrativo La Alpujarra. Le respondo a su pregunta. Se trata de un investigador del CTI quien vive en el municipio de Bello. Este municipio es vecino de Medellín, en el norte del Valle de Aburrá. En la noche y la madrugada, afuera donde tenía parqueado su vehículo, le detonaron
utilizaron un fuego pirotécnico de bajo poder que es fabricado con pólvora negra, pero más allá de esto tenía un mensaje, y es que saliera, se despertara y conociera lo que le habían dejado al lado de este vehículo, un ramo de flores fúnebre con un mensaje amenazante que no podemos publicar por la reserva de la investigación y que está firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. De inmediato se hizo el acordonamiento en cada uno de los extremos de la vía. Parecía una escena del crimen, pero no. Se estaban tratando de reunir algunas de las evidencias a cargo de la SIJIN y algunos investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Hace pocos minutos hablamos aquí con los representantes nacionales de Azonal Judicial, quienes ya confirmaron que conocieron este lamentable caso y exigieron que se respete el trabajo de los fiscales y de los jueces que, según ellos, trabajan en pro de la justicia en este país. Más adelante les tendremos información detallada de cómo fue esta amenaza muy grave en el municipio de Bello. Seguimos con noticias del departamento de Antioquia, porque en el municipio de San Luis hubo un milagro en una zona boscosa. Un adulto mayor estuvo atrapado 9 días en medio de un bosque después de haberse golpeado con un caballo. No podía ubicar geográficamente la salida hacia la zona urbana para pedir ayuda y sobrevivió en medio de la lluvia, y esa fue la forma de no deshidratarse durante todos estos días. En medio de las coordenadas y la alerta que se emitió hacia el cuerpo oficial de los bomberos, fue rescatado, y allí precisamente las autoridades confirmaron que ya fue rescatado y se encuentra en un centro asistencial de esta zona del oriente del departamento de Antioquia. Y terminamos con más noticias que son más indignantes. Las autoridades confirmaron el accidente de un camión en el corregimiento Llanos de Cuibá, en Yarumal, esto en el norte del departamento de Antioquia. Según lo confirmaron las autoridades, los mismos habitantes de la zona, en vez de auxiliar al conductor y a los ocupantes, lo que hicieron fue saquear este vehículo. Y no es la primera vez que ocurre. Ya aquí en Antioquia habíamos reportado algunos de estos casos, y según lo han confirmado las autoridades, este vehículo llevaba frutas y otros elementos que fueron robados por algunos habitantes de esta zona, que ni siquiera auxiliaron y conocieron el estado de salud de los ocupantes. Hay reacciones a esta situación que se ha reportado en el norte, en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño y en otras zonas del departamento de Antioquia. La Asociación de Transportadores de Carga ha confirmado y ha rechazado no solamente estos actos a los que se ven sometidos algunos de los conductores de carga, sino otros como por ejemplo hurtos, atracos y retenes ilegales. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 12 del mediodía. Me despido. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Cobran a 2 ecuatorianos $600 por 2 mojarras. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Denuncian un nuevo caso de estafa en la isla de Barú, en Cartagena. A una pareja de ecuatorianos le cobraron $600 por 2 mojarras y 4 cervezas. Jorge Castro, buenos días. ¿Quién hace la denuncia? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La denunciante es una psicóloga barranquillera que estuvo el fin de semana en Isla Barú, buscando tranquilidad, calma y descanso. Partió hacia un punto en la misma Isla Barú llamado como Isla Playa Tranquila. Allí fue donde se presentó el inconveniente. Compartían ellos, la familia barranquillera, con una familia ecuatoriana, cuando esta última recibió la factura de $600 por el consumo de 2 mojarras y 4 cervezas. Cuando la pareja se acerca a la familia que reside en Barranquilla y le preguntó que si era razonable ese costo, le dijeron los barranquilleros que era algo costoso, que se trataba de un robo. Más de 2.400.000 pesos por las 2 mojarras y las 4 cervezas que habían consumido. Allí hubo la inconformidad de quienes se encontraban y le cayeron en gavilla, según expresó la denunciante a Noticentro 1 CMI. Se unieron lancheros, masajistas, vendedores ambulantes para atacar a la familia barranquillera y a los ecuatorianos. Los barranquilleros comenzaron a grabar y un hombre, a quien identificaron como Dani, que trabaja en uno de los restaurantes, agredió a la mujer que estaba grabando, según se puede observar en el video. Más adelante tendremos el testimonio de la mujer que, con la ayuda de la propietaria del restaurante,
pudo salir de ese punto y fue trasladada a otro lugar de Isla Barú. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, una mujer abuela está denunciando que a través del Centro de Atención Simón Bolívar en el suroriente de Barranquilla no se le hizo entrega del cuerpo de su nieta, que falleció minutos después de haber nacido. Pese a existir el documento de la entidad MIRRES para la entrega del cuerpecito que iba a ser velado y sepultado aquí en la ciudad de Barranquilla, el cuerpo nunca fue entregado. Se están exigiendo a las autoridades de salud y a MIRRES, la entidad prestadora del servicio de salud en la ciudad de Barranquilla, para que responda el por qué no se hizo entrega del cuerpo de la niña. La madre de la bebecita también es una menor de edad de apenas 16 años. Detalles de estas noticias desde Barranquilla más adelante. Así es, Jorge, gracias. Y las autoridades en Cartagena están en alerta por el uso de escopolamina para cometer hurtos. La mayoría de los casos se han presentado en el sector turístico. Tatiana, ¿qué detalles han entregado las autoridades? Buenos días. Muy buenos días, Luisa y televidentes. Lo que ha manifestado la Policía Metropolitana de Cartagena es que hay bastante preocupación por el aumento de este tipo de casos que estarían siendo cometidos por dama de compañías, quienes prestan sus servicios a extranjeros y ciudadanos. Les dan las bebidas con esta sustancia y posteriormente los hurtan. Esto se estaría presentando en hoteles del sector turístico de la capital de Bolívar, como el Centro Histórico, Boca Grande, Hexemaní. También han manifestado las autoridades que tienen conocimiento de casos donde estas mujeres llevan a estas personas hasta los cajeros electrónicos y también hurtan el dinero. Ha manifestado la policía que ya son 45 denuncias que hay durante lo que va corrido de este año frente a estos casos, por lo que se han aumentado los controles en esta parte de la capital de Bolívar, el Centro Histórico específicamente. Un caso se presentó en las últimas horas en donde dos mujeres ofrecieron estos servicios a una persona, lo llevan hasta el hotel, le dan la bebida y posteriormente hurtan sus pertenencias. La Policía Metropolitana está buscando a estas dos mujeres y tratando de establecer si más personas harían parte de esta situación que se está presentando en Cartagena. Más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. El Centro Internacional para la Empresa Privada dio a conocer los resultados de la encuesta sobre la percepción de la corrupción en Colombia, Perú y Ecuador. Entre el resultado más alarmante es que la percepción no ha cambiado en los últimos 20 años. El CIPE e Ipsos Napoleón Franco realizaron encuestas a empresas de los sectores de manufactura, servicios y comercio que durante los últimos 5 años hubieran participado en procesos de licitaciones con el Estado. Tenemos encuestas de unos 2.000 empresarios de todos tipos, de grandes empresas, más pequeñas, medianas y de varias partes del país, no solamente en las ciudades principales, sino en las zonas rurales. 1 de cada 2 empresarios no considera ni transparente ni confiable los procesos de su administración local. ¿Cuáles recomendaciones dejan los resultados de esta encuesta? Buscar camino a través de la acción colectiva que nosotros vamos a impulsar en el sector privado. Eso va a ser la próxima etapa de este proyecto, es de buscar camino para tener los mecanismos en que se puede implementar un diálogo público-privado. El 56% de los empresarios encuestados no les interesa participar en procesos de contratación pública. Un incendio provocó que la central nuclear de Zaporilla fuera desconectada de la red eléctrica ucraniana, mientras la ONU alertó sobre una potencial autodestrucción en la central. Justo cuando la central nuclear de Zaporilla fue desconectada de la red eléctrica ucraniana por primera vez en su historia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre la peligrosa escalada de violencia que se vive en ciertas zonas de Ucrania, entre ellas la central nuclear, donde ya hay señales de alerta que anticipan la autodestrucción en caso de un accidente. Any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant are simply unacceptable. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. The security of the plant must be ensured and the plant must be reestablished as purely civilian infrastructure.
Guterres, que la semana pasada visitó Ucrania y comprobó de primera mano avances en aspectos clave como la exportación de cereales, señaló ante el Consejo de Seguridad que los combates no muestran signos de terminar a pesar del progreso en aspectos humanitarios. La Unión Europea advirtió a Rusia que deberá rendir cuentas por el bombardeo contra la estación ferroviaria en Ucrania, que dejó al menos 25 muertos y decenas de heridos. Un ataque que Moscú asegura que iba dirigido a militares de la reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas. El día de la fiesta nacional ucraniana se vio manchado de sangre tras el bombardeo ruso contra una estación ferroviaria en el centro de esta antigua república soviética, el cual dejó al menos 25 civiles muertos, 2 de ellos niños, y más de 30 heridos. La fatal ofensiva fue firmemente condenada por varios países, incluida la Unión Europea, que advirtió que los responsables tendrán que rendir cuentas por este reprochable ataque perpetrado contra civiles. Rusia, por su parte, justificó la operación asegurando que iba dirigida a militares de la reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas e incluso confirmaron la muerte de más de 200 militares. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el tren iba de camino a las zonas de combate en el este de Ucrania, donde las tropas de Kiev se enfrentan a las de Moscú, que lanzó el ataque cuando también se cumplía medio año desde que lanzó su invasión a territorio ucraniano. El patriarca ruso que apoya la invasión a Ucrania no asistirá al acto donde iba a reunirse con el Papa Francisco. El patriarca Cirilo no acudirá al evento que se celebrará entre el 13 y el 15 de septiembre y por lo tanto se descarta cualquier reunión con el Papa Francisco, en un nuevo indicio del deterioro de su relación por la guerra rusa en Ucrania. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que respeta la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no extraditar a los exiliados venezolanos que están en el país. Según el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se trata de decisiones internas en las que no puede interferir y advirtió que no iba a seguirle el juego a lo que supuestamente estaban haciendo los medios para rivalizar otra vez a los dos países. Cabello afirmó que hay muchas esperanzas de paz en esta región gracias a Petro. Despidieron al jefe de la policía de Uvalde por la respuesta al tiroteo donde murieron 19 niños y 2 maestras. La Junta Escolar de Uvalde votó unánimemente y de carácter inmediato la decisión de que Pedro Arredondo saliera de su cargo, pues bajo su supervisión se produjo el mortal ataque. Love is to be given and love is... El director de la Policía de Japón renunció tras la investigación por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Itaru Nakamura comunicó su decisión durante la rueda de prensa en la que se presentó el informe sobre la actuación policial en el acto electoral en el que Abe fue asesinado a disparos en la calle, el cual concluyó que el plan de seguridad del evento tuvo fallos evidentes y errores graves que derivaron en el resultado final. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se despide de la ONU y reconoce que los derechos humanos no han avanzado, mientras pide a Vladimir Putin que termine con la guerra. En una conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se despidió de su cargo diciendo que hoy, tras 4 años en este puesto, la situación en el mundo no ha mejorado realmente y que la pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de voluntad política han sido obstáculos mayores para ello. Además, hizo un pedido a Rusia para que ponga fin a la guerra. Call on the Russian president to halt armed attack against Ukraine. The Zaporizhzhia plant needs to be immediately demilitarized. The international community must insist on accountability for the many serious violations documented, some of which may amount to war crimes. La expresidente de Chile dijo que llamará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de concluir su mandato dentro de una semana, para hablar sobre los temas pendientes en materia de derechos humanos. Los bombardeos deben ser suspendidos. Ministro de Defensa Iván Velásquez dice que bombardeos deben suspenderse y niños reclutados son víctimas del conflicto. Segunda masacre en Bogotá en una semana. Encuentran 3 cuerpos en bolsas ubicadas en Kennedy. Policía y alcaldía señalan al Tren de Aragua por masacre en la capital. Bandas se enfrentan por microtráfico. Masacre en Buga, Valle del Cauca. 3 asesinados.
4 menores de edad denuncian ser víctimas de acoso en colegio de Cali. Con un ramo de flores en su vivienda, amenazan a fiscal en Medellín. Hombre sobrevivió 9 días en el monte tras ser golpeado por un caballo en San Luis, Antioquia. Insólito cobro en Barú. A ecuatorianos les facturaron $600 por 2 mojarras y 4 cervezas. Alerta por casos de escopolamina en Cartagena. 45 denuncias en el año. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró hoy que los bombardeos de la Fuerza Aérea deben suspenderse y reconoció que los menores de edad reclutados por grupos armados son víctimas del conflicto. Steve Luengas tiene los detalles del anuncio del ministro de Defensa. Steve, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, pues mire, el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, se reunió esta mañana con los altos mandos de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional, también con el director de la Policía. Ha sido claro en entregar instrucciones al comandante de las Fuerzas Militares y al comandante del Ejército de suspender todos los bombardeos a nivel nacional, especialmente donde hay menores de edad. Acompañado por la cúpula militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que deben suspenderse los bombardeos en Colombia. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es que tenemos que tender. Argumentó que los menores de edad son las principales víctimas de estos bombardeos que se presentan en algunas regiones. Por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. También se refirió a los diálogos que busca el gobierno nacional con grupos al margen de la ley. Dijo que el anuncio no debe prestarse para que ataquen a la fuerza pública sin que haya respuesta. El que haya un nuevo relacionamiento no significa tampoco que desde el otro sector puedan emprenderse acciones negativas en contra de la fuerza pública. El jefe de la cartera de defensa también se refirió a la flota de aviones Kafir. El próximo año perderán su vida útil. Ese es un tema que está evaluándose sobre las capacidades de la fuerza pública en el equipamiento. Hay efectivamente una vida útil ya cercana de concluir de varios de estos equipos. Finalizó diciendo que sí se necesitan recursos para la fuerza pública, pero que por ahora se va a optimizar lo que hay. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también ha dicho que prevalece la vida más que la muerte. Por eso dio instrucción también a la línea de mando de en este momento priorizar las capturas y no las neutralizaciones. Desde el Club Militar informó Steve Luengas para Noticentro 1 CMI. Steve, muchas gracias. En la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, encuentran 3 cuerpos en bolsas. Esta es la segunda masacre que se registra en una semana. Luisa Fernández, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, las autoridades le atribuyen este crimen a los integrantes de la reconocida banda delincuencial Tren de Aragua, compuesta por venezolanos. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, pero se sabe que los 3 cuerpos son de sexo masculino. Embolsados y torturados, así fueron encontrados 3 cuerpos en la localidad de Kennedy, Bogotá. En una semana se han presentado 2 masacres en la capital. Sin vida fueron encontrados en una carreta de las que se utilizan para la labor de reciclaje, cuerpos que estaban envueltos en bolsas de plástico, una macabra modalidad que ya hemos conocido lamentablemente en otros casos en lo corrido de este año en Bogotá, que obedece a una disputa entre grupos de crimen, a vendetas entre delincuentes, a ajustes de cuentas entre organizaciones multicrimen. Eso es parte de lo que estamos haciendo precisamente en este momento. Identificación e individualización de esas personas que fueron asesinadas de esta forma tan absurda, digámoslo en esos términos. Todavía no tenemos la identificación.
Los hechos se atribuyen a la banda transnacional Tren de Aragua que opera en la ciudad. Tenemos información por los hechos que han ocurrido, por la investigación de la Fiscalía, por las investigaciones también de la policía, de lugares en donde muy probablemente han ocurrido estos delitos, estos homicidios, en donde ha ocurrido previamente tortura y en donde pues terminan asesinando a sus víctimas. En algún lugar debe ocurrir eso para después posteriormente dejar los cuerpos abandonados en bolsas en alguna zona de Bogotá. También ofrecemos recompensas de hasta 50 millones de pesos por la información que nos permita seguir avanzando y complementando en el marco de la investigación que se viene adelantando. Las autoridades descartaron que este hecho esté relacionado con el hallazgo de 4 cuerpos en una camioneta de alta gama registrado la semana pasada en la autopista norte. En la ciudad se han encontrado 19 cuerpos embolsados en lo corrido del año. Pero, ¿quiénes son y cómo opera el Tren de Aragua? Una banda delincuencial que inició en el estado de Aragua, en Venezuela, y que es liderada por alias El Niño Guerrero. Aquí les contamos. El Tren de Aragua llegó a Bogotá hace algunos meses. Es una banda delincuencial transnacional y multicrimen compuesta por venezolanos y a quienes se les atribuye los casos de embolsados en la ciudad, narcotráfico, hurtos y extorsiones. Opera en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires y Usme. Y lo que hemos evidenciado es que hay una integración de delincuentes que se están organizando en torno a esta estructura del Tren de Aragua, buscando copar esas rentas ilícitas. En Bogotá fueron capturados alias Alfredito y alias Capi, jefes encargados de esas rentas ilícitas en la capital. Ayer 5 integrantes más cayeron y en días anteriores la policía sorprendió a 3 personas con 24 armas de fuego que traían desde el norte de Santander. Se investiga si estas armas provienen del territorio venezolano, debido a que las órdenes se imparten desde ese país para la puesta en marcha en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Brasil. Interpol lo que nos hace es consolidar la información que tenemos, intercambio de información privilegiada, pero es el concurso de todas las capacidades de los organismos de seguridad, precisamente no solamente de Colombia, sino de otras latitudes para lograr los objetivos que es capturar a estas personas. La droga que entra a Bogotá se distribuye en zonas de rumba y calles. También en labores interdisciplinarias se intenta ubicar las casas de tortura donde se ejecutan los homicidios. Son las noticias desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y se presentó la 8ª masacre en el Valle del Cauca durante lo corrido de 2022. En esta oportunidad son 3 las personas asesinadas en el municipio de Buga. Sebastián, ¿qué se sabe? ¿Quién está detrás de este hecho? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente para eso las autoridades convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario a las 4 de la tarde para lograr determinar quiénes están detrás de este múltiple crimen. Los 2 hombres de 35 y 45 años junto a una mujer de 57 años departían en una vivienda de Buga, Valle del Cauca, cuando fueron atacados por sujetos armados, causándoles la muerte de manera instantánea. Al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita, se presentó el homicidio de 3 personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada una persona más, quien fue trasladada al hospital. Es de indicar que la policía y la fiscalía ha desplegado un equipo especializado para dar respuesta y pronta individualización de los autores materiales de estos hechos. Asimismo, queremos rechazar de manera contundente estos hechos violentos que se presentan en la ciudad señora del departamento del Valle del Cauca. Minutos después, en el mismo municipio, un hecho apartado de violencia por poco acaba con la vida de 2 personas que fueron heridas de gravedad al recibir múltiples impactos por arma de fuego cuando permanecían en un restaurante. La pareja se encuentra en un hospital mientras las autoridades investigan las causas de ambos hechos. Y mucha atención porque comunidades indígenas alertaron y denunciaron que están a la espera de funcionarios del gobierno nacional y bloquearán nuevamente la vía Buga-Buenaventura en el sector de la Guinea, jurisdicción del municipio de Dagua, Valle del Cauca, obstruyendo el paso vehicular sobre este importante corredor vial. Finalizamos con la denuncia que hicieron las estudiantes de un colegio de Cali de un presunto acoso sexual.
Por lo menos que está muy linda, que vamos al pasillo, que vamos al tercer piso, que las tocan, que les miran las nalgas. Entonces es algo que la verdad nos tiene preocupadas porque se habla de todo menos de lo realmente importante, que es el acoso que se está viviendo en el colegio como tal. Este es el testimonio de lo que viven algunos estudiantes del Colegio Superior de Santiago de Cali, que denuncian al menos 4 docentes de presunto acoso sexual, hecho que generó la preocupación entre los padres de familia que han pedido apartar del cargo de inmediato a los profesores. Una niña, ¿cómo va a denunciar un profesor si tiene el agresor dentro del colegio? Pues yo digo que desde mi punto de vista, yo le privo a la Secretaría de Educación que envíe personal calificado, como psicólogos, como personal para que entre a hablar con los muchachos, que los muchachos sean escuchados. Hasta ahora son los casos de abuso, de acoso, pero no queremos que llegue al punto que sea una violación o algo peor. Por su parte, el alcalde de Cali ordenó el acompañamiento a las víctimas para que denuncien ante las autoridades. Ayer tuve la oportunidad de decirle a nuestra secretaria de Bienestar Social, a la Ruta de la Mujer y al secretario de Educación que esto tiene una prioridad alta, que deben de ir a la institución, deben establecer la mesa y deben de hacer las denuncias pertinentes si así ello se debe adelantar ante autoridad de fiscalía. La Secretaría de Educación activó el Comité de Convivencia Escolar y puso en conocimiento la situación ante la Fiscalía para que sea la entidad encargada de dar sanciones judiciales respectivas después de un debido proceso. Seguiremos muy atentos a este caso y también a lo que ocurra en la vía al mar. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Bello, Antioquia, un investigador del CTI fue amenazado con un sufragio y la detonación de un fuego pirotécnico. Hernán Muñoz, ¿qué se conoce de este caso? Buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Originamos esta información desde el Palacio de Justicia. Hace pocos minutos ya hubo pronunciamiento de Accional Judicial y de la Policía Metropolitana de Medellín. Escuchemos. Cada extremo de esta calle en Bello, Antioquia, fue acordonado por agentes de la SIJIN. Parecía una escena del crimen, pero no. Cerca al vehículo de un investigador del CTI fue detonado un fuego pirotécnico fabricado con pólvora negra y unos metros más adelante fue hallado un ramo de flores fúnebre que contenía un mensaje amenazante, al parecer firmado por un grupo armado. Accional Judicial Antioquia tuvo conocimiento de ese hecho. Obviamente, pues las autoridades están en la confirmación. Pero Accional Judicial Sindicato de Industria rechaza rotundamente estos hechos, estas amenazas en contra de la vida de los servidores de la Fiscalía General de la Nación. William Otálvaro, directivo nacional de Accional Judicial, rechazó la amenaza de la que fue víctima el funcionario de la Fiscalía. Conocemos que es importante hacer un llamado a las autoridades para proteger la vida de todos los colombianos, y en especial de los servidores judiciales que nos enfrentamos cada día a la labor de procurar hacer justicia junto con los jueces de la República. Noticentro 1 CMI conoció que el caso ya se encuentra en manos de un grupo especializado de la Fiscalía y en la zona se analizan cámaras de seguridad para seguir la ruta del presunto responsable y poder identificarlo. Y en San Luis, Antioquia, un adulto mayor sobrevivió 9 días desaparecido y atrapado en la espesa vegetación de este municipio. El 16 de agosto, Javier Vélez, habitante del corregimiento El Prodigio de San Luis, sufrió un accidente y quedó atrapado en una zona boscosa. Se vino para el municipio para una cita médica. Él se desorientó totalmente, se perdió, se fue para el campo. Estuvimos el cuerpo de bomberos del municipio de San Luis, policía y comunidad buscándolo. Organismos de socorro relataron que nunca perdieron la esperanza de encontrarlo con vida, pero les preocupaba su condición de salud. Después de una intensa búsqueda, el adulto mayor fue rescatado y para su familia es un milagro. Fue encontrado por campesinos en la Bocatoma, yendo hacia la Piedra del Castellón de este municipio. Afortunadamente está estable de salud. Javier se encuentra en recuperación y a la espera de seguir recorriendo los valles de esta zona de Antioquia. En el caso de los habitantes de esta zona, siempre las autoridades están recomendando que puedan tener un guía o que den aviso a las autoridades para poderse desplazar. Nos despedimos a esta hora de la tarde en directo desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere.
Alerta por caso de escopolamina en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Denuncian un nuevo caso de estafa en la isla Barú, en Cartagena. A una pareja de ecuatorianos le cobraron $600 por 2 mojarras y 4 cervezas. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La denuncia fue hecha en Barranquilla por una familia residente en esta capital y que compartía con los ecuatorianos el pasado fin de semana en Isla Barú. Para esta psicóloga barranquillera, el paseo a Playa Tranquila en Isla Barú no fue nada tranquilo y terminó en una pesadilla. Todo por interceder junto con su esposo en lo que consideró era un robo que le estaban cometiendo a una pareja de turistas ecuatorianos. Al lado de nosotros se encontraba una familia, una pareja de nacionalidad ecuatoriana, la cual se acerca a mi esposo a preguntarle que si $600 podría costar 2 mojarras y 4 cervezas que se habían consumido en el momento. La familia, que había llegado de Barranquilla, acompañó en el reclamo a los ecuatorianos y allí fue Troya. Cuando decidimos llamar a la señora, se vinieron en gavilla una cantidad de personas, estaban las personas que hacen masajes, los mismos lancheros, y decido yo sacar mi celular para grabar la situación. La confusión reinó en el lugar y llegaron las amenazas. Fue un momento terrible, o sea, difícil para mí como mujer porque me sentí vulnerable frente a la situación. Yo pedía ayuda, yo decía, me está pegando, pero pues obviamente ese es un territorio de ellos. Nosotros éramos solo 3 personas con una niña menor de edad. Sin más alternativa, esta mujer no tuvo de otra que salir en lancha del lugar en el que nunca vio ninguna autoridad y mucho menos tranquilidad. La familia barranquillera ha pedido la intervención de las autoridades en Cartagena para que no se repitan episodios como este. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Así es, Jorge, gracias. Y las autoridades en Cartagena están en alerta por el uso de escopolamina para cometer hurtos. La mayoría de los casos se han presentado en el sector turístico. Tatiana, ¿qué detalles han entregado las autoridades? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, televidentes. Hay bastante preocupación por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena por el aumento de estos casos. Han señalado que durante lo corrido de este año ya van 45 denuncias. Estas 2 mujeres, damas de compañía, estarían detrás de los casos de escopolamina, sustancia que está siendo usada para cometer hurtos a turistas y ciudadanos en la capital de Bolívar y que tiene en alerta a las autoridades. Hay una preocupación de la Policía Metropolitana de Cartagena en el sentido de que hemos recibido 45 denuncias en lo que ha ocurrido en 2022 de personas que, utilizando el servicio de gente de compañía, según su preferencia sexual, están siendo objetos de atraco, de hurto a sus pertenencias. El último caso se registró en las últimas horas y fue denunciado por un turista que aceptó el servicio sexual de 2 mujeres. Le dieron una bebida y posteriormente hurtaron sus pertenencias. La mayoría de esos eventos se dan en medio del alcohol, del consumo de alucinógenos y sobre todo dentro de los hoteles. Según las autoridades, los casos también se estarían registrando en cajeros electrónicos hasta donde llega la víctima con las damas de compañía. A raíz de la situación se han reforzado los operativos en las zonas turísticas como el Centro, Getsemaní, Boca Grande, La Boquilla y el Barrio Manga. Las autoridades también han hecho un llamado a los turistas y a la ciudadanía a evitar coger este tipo de servicios con el fin también de evitar la explotación sexual y la trata de personas. Por ahora es toda la información. En Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.